El chico estaba limpiando el suelo, cuando se detuvo un instante a mirar las fórmulas escritas en la pizarra del pasillo. En un abrir y cerrar de ojos, resolvió el problema con recompensa que el profesor había planteado. Lo que él no sabía era que se trataba de un complejo cálculo de Fourier de nivel avanzado, un enigma tan difícil que quienes lo resolvían se convertían en leyenda, entre ellos grandes académicos e incluso ganadores del Nobel. Al principio, el profesor no le dio importancia. Pensó que solo era una broma de algún estudiante imprudente, pero cuando vio con sus propios ojos la respuesta perfectamente correcta, quedó atónito. This is correct. Who did this? Jack? Wasn't me. Nimish? No way. Hasta los alumnos más brillantes retrocedieron sorprendidos. En ese instante, el profesor comprendió que en el prestigioso MIT había nacido un nuevo genio. Lo increíble era que ese genio resultó ser el conserje de la universidad. El profesor ya había prometido que quien resolviera el problema antes de que terminara el semestre no solo obtendría la máxima calificación, sino que también quedaría inmortalizado en la historia del MIT. Sin embargo, apenas había pasado un día y el enigma ya estaba resuelto. La noticia corrió rápido por el campus. Estudiantes de todas las facultades llegaron a curiosear. El aula de matemáticas, normalmente vacía, estaba tan llena que no cabía un alfiler. Todos querían descubrir quién era aquel genio. So without further ado, come forward to Silent Road and receive thy prize. Los alumnos miraban a un lado y a otro, pero nadie subió al escenario. El profesor, resignado, lanzó un nuevo desafío. Junto con un colega, planteó otro problema. De nuevo lo escribieron en la pizarra del pasillo, esperando a que el misterioso genio regresara. Mientras tanto, Will, al ver a un viejo matón que lo había humillado en el pasado, corrió al campo y junto con su mejor amigo, le dio una paliza brutal. Recordando las heridas de su infancia, golpeaba cada vez con más rabia, hasta que incluso acabó lanzando un puñetazo a un policía que había llegado a detenerlo. El asunto se volvió grave. Fue acusado de agredir a un agente y citado a juicio la semana siguiente, pero a Will no parecía preocuparle. No era la primera vez que pasaba por algo así, y ya sabía cómo enfrentarlo. Aquella noche, con la cara llena de moretones, se sentó a resolver tranquilamente el nuevo problema de la pizarra. Y justo entonces, el profesor lo descubrió. Había esperado en vano al genio durante todo el día, solo para encontrarse con un conserje garabateando en la pizarra. Furioso, se dispuso a reprenderlo. Sorry. What do you do? Sorry. That's people's work. You can't graffiti here. Don't you walk away from me. Hey, fuck you. Oh, you're a clever one. What's your name? Pero al girar la esquina, Will ya había desaparecido. Cuando miró de nuevo la pizarra, descubrió que no eran simples garabatos. Cada línea era exacta. La solución estaba escrita con una precisión impecable. Era un auténtico milagro. Pero el talento de Will no terminaba ahí. Poseía una memoria casi fotográfica, capaz de resolver cualquier problema matemático con sorprendente facilidad. Aunque apenas había asistido a la escuela, su casa estaba llena de libros. Aprender era para él algo instintivo. Sin embargo, pese a esa capacidad extraordinaria, Will había decidido ocultarse, marcado por una infancia dolorosa e indescriptible. Se levantaba temprano para ir con sus amigos a trabajar en la construcción y por las noches fregaba los pasillos del MIT. Cuando no, se metía en peleas por la calle. Los bares y las salas de béisbol eran como su segundo hogar, y no era raro que acabara visitando la comisaría. Su futuro parecía incierto y sin salida. Aquella noche, Will y sus amigos entraron como de costumbre en un bar. Lo distinto era que este estaba junto a Harvard y estaba lleno de estudiantes brillantes. Chuck, su mejor amigo, estaba entusiasmado. Al ver a dos chicas de Harvard solas, se lanzó a hablarles sin dudarlo. Se presentó como estudiante de historia y con su simpatía y buena apariencia, logró divertirlas enseguida. Incluso mintió diciendo que estudiaba historia, pero un tipo de pelo largo, convencido de ser muy listo, lo interrumpió. Comenzó a hacerle preguntas difíciles de historia solo para ponerlo en evidencia. El ambiente alegre se volvió incómodo al instante. Will, que estaba observando, no pudo aguantar más. Se interpuso entre los dos y respondió palabra por palabra a lo que el hombre había dicho. Como trabajaba de conserje en la universidad, conocía perfectamente los programas y contenidos de cada asignatura. Entonces recitó de memoria todo lo que ese hombre tendría que estudiar en los próximos años, incluyendo planes de curso y resúmenes de trabajos. Los estudiantes alrededor se quedaron sin palabras, pero el de pelo largo no se dio por vencido. Un segundo después, Will lo interrumpió y adelantó exactamente lo que iba a decir. Parecía una grabadora. Recitaba sin parar todo el contenido de los libros, incluso señalando la página exacta. El humillado no tuvo más remedio que irse en silencio. Will, en solo 3 minutos dentro del bar, ya había dejado en ridículo a un arrogante. Se convirtió en el centro de atención del lugar. Su amplio conocimiento conquistó de inmediato a las chicas de Harvard, aunque él se mostró un poco incómodo. Skylar dijo que lo admiraba mucho, porque hacía tiempo que aquel tipo de pelo largo le caía mal. Will había hecho justicia por todos. Skylar fue muy directa. Antes de irse, le dio su número a Will. Esa noche, Will fue el único que logró conquistar a una chica de Harvard. De regreso a casa, Will volvió a encontrarse con el mismo hombre, que otra vez intentaba impresionar a una chica con sus conocimientos. Así que se acercó directamente. Do you like apples? Yeah. Well, I got a number. How do you like them apples?
Aquella noche Will fue el protagonista absoluto, pero pronto dejó de estar contento, porque al día siguiente debía presentarse ante el tribunal. Arruinado como estaba, no tenía dinero para pagar un abogado. Por suerte, conocía la Constitución de Estados Unidos al dedillo, y él solo dejó sin palabras tanto al abogado contrario como al juez. El profesor había acudido en secreto. Al ver cómo Will se defendía con tanta brillantez, quedó muy impresionado. Pero esta vez Will no tuvo tanta suerte. El juez descubrió enseguida que era reincidente y que en esta ocasión había agredido a un policía. Al final lo condenaron a 1 año de cárcel. Para salir debía pagar una fianza de $50,000. Algo imposible para Will. Por suerte, el profesor decidió ayudarlo. Quería descubrir el verdadero potencial de aquel joven. El juez aceptó liberarlo bajo la supervisión del profesor, pero impuso 2 condiciones. Primera, Will debía reunirse cada semana con el profesor para investigar problemas matemáticos más complejos. Segunda, debía acudir a un psicólogo. Si no lo aprobaba, tendría que volver a prisión. Aunque Will rechazaba la idea de un psicólogo, al final era mejor que la cárcel, y no decepcionó al profesor. Cualquier ecuación complicada la resolvía con la mejor solución. Ambos trabajaban con una complicidad asombrosa. El profesor acariciaba su cabeza orgulloso, como un padre, pero el indomable Will nunca permitiría que nadie se metiera en lo más profundo de su mente. Así que leyó la autobiografía del psicólogo el día anterior. Durante la terapia, el médico creyó tener el control, pero Will habló de repente. Do you find it hard to hide the fact that you're gay? What are you talking about? What? Look, buddy, 2 seconds ago you were ready to give me a jump. Solo con la autobiografía y observando sus gestos, descubrió con precisión el secreto que el médico ocultaba. El doctor quedó sin palabras y la sesión terminó. Los siguientes psicólogos corrieron la misma suerte. Ni siquiera con hipnosis profunda lograron nada. Will sabía perfectamente que tenía problemas emocionales, pero las heridas de su infancia le impedían abrirse. Si él no quería, nadie podía llegar al fondo de su alma. 5 psicólogos fracasaron seguidos. El profesor no tuvo más remedio que acudir a su antiguo compañero Sean. Sean trabajaba ahora como profesor de psicología en una pequeña universidad del pueblo. En su momento había podido alcanzar tanto éxito como el profesor, pero por ciertas razones, abandonó esa carrera y se retiró. Ya no tenía ganas de tratar a nadie. Ni siquiera el talento de Will le impresionaba. Pero al enterarse de que Will había tenido una infancia parecida a la suya, finalmente aceptó el reto.